y que marca un poco el devenir de muchas ciudades y de muchos pueblos a lo largo de todo el mundo. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y como diría un franciscano, paz y bien. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y vamos a abordar historia de la ciencia. Y cada vez que lo hacemos aquí en nuestro programa en la cadena SER, lo hacemos de la mano de nuestro compañero José Francisco Sanz Requena, astrofísico y profesor de la Universidad de Valladolid. Fran, una vez más, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. En esta ocasión me proponías dedicar estos minutos para hablar de un personaje que yo tengo que reconocer que era la primera vez que escuchaba su nombre, cuando me lo proponías el otro día, Georges Lemaitre, que a mí me ha llamado mucho la atención. Es el creador de la teoría del Big Bang y siempre se ha hablado, ¿no?, esa polémica del mundo creado por Dios, que si pues la casualidad de la naturaleza, que nada tiene que ver esa mano divina, etcétera. Y sin embargo, Georges Lemaitre, que era quien hizo la teoría del Big Bang, era un sacerdote. Así es, era sacerdote católico y además físico. Y siempre cuando nos hablan del Big Bang, siempre sacamos ahí imágenes de Einstein, ¿verdad? Y eso es un poco extraño porque realmente la teoría del Big Bang, el primero que la propuso fue precisamente Georges Lemaitre. ¿Y cómo llega este sacerdote a la física y a tener esos intereses tan, iba a decir, sobredivinos, ¿no? En el sentido de que, claro, la religión, también estamos ya en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Estamos en la época, como hace 15 días, ¿no?, del siglo XVII, el barroco, el renacimiento del barroco con Kepler. Pero ¿cómo llega un sacerdote a interesarse por la ciencia de esta forma? Es que la primera mitad del siglo XX es una época súper interesante desde el punto de vista científico, porque está apareciendo una nueva física que nos da una visión muy diferente de la realidad. Es cuando está apareciendo la mecánica cuántica, es cuando aparece la relatividad. Entonces, la explicación de la naturaleza no era tan sencilla como en el siglo anterior. Quiero decir que esa cuántica y esa relatividad nos dicen que los elementos reales no son los átomos, ¿no?, que se manejan en química, sino que son ondas de electrones y protones, donde las interacciones entre estas partículas pues están gobernadas precisamente por la velocidad de la luz y lo que se denominan los cuantos de energía. Es decir, es una visión totalmente distinta, totalmente diferente de lo que es el universo. Y pero hasta entonces, hasta que llegó Georges Lemaitre, ¿cómo se pensaba que se había creado el universo? No se daba una... no había una explicación. Yo creo que no se había planteado nunca cómo había sido el origen. O sea, sí que aparecían teorías, por ejemplo, de Laplace, de cómo se había creado las galaxias y tal. Pero con el universo, digamos que no se daba una explicación científica de cómo... Se tiraba más de la cuestión religiosa que de la parte científica. Entonces hay una época en la que aparece un señor que hemos comentado antes, que se llama Albert Einstein, seguramente conocido por todos, donde plantea unas ecuaciones en las cuales Lemaitre
Perdona mi francés, Pues anda que el mío. se interesa muchísimo y descubre a partir de estas ecuaciones una solución muy interesante, y es que el universo estaba en expansión. Esto acontece en el año 1927, pero esta solución que encuentra Lemaitre de las ecuaciones de Einstein después son confirmadas 2 años más tarde por Edwin Hubble. Todo el mundo ha oído, creo que ha oído hablar del telescopio espacial Hubble, que a partir de las observaciones nos dice que la velocidad con las que las galaxias se alejan es mayor cuanto más lejos están. Es decir, las galaxias más alejadas se alejan más rápido de nosotros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Digamos que eso casa con ese universo en expansión, y lo que hizo Lemaitre fue como rebobinar la película. Bueno, si resulta que tenemos un universo de expansión, si damos marcha atrás, pues al final llegamos a que todo el universo estaba concentrado en lo que él denominaba un átomo primordial, a una elevadísima densidad, donde a partir de esa explosión, que de ahí precisamente viene ese nombre de Big Bang, se despliega lo que es el espacio y lo que es el tiempo, porque según la teoría de la relatividad de Einstein, pues no podemos separar o diferenciar lo que es uno del otro. Es curioso, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no?, de imaginarse ese primer punto con una densidad increíble. Es como si tuviéramos una bolita de estas de antiestrés, ¿sabes? Que la aprietas y se convierte en una cosa pequeña, y en el momento que la sueltas empieza a crecer y a recuperar la forma que tenía en un principio, ¿no? Pero así debió de ser, ¿no? En el año 1910, el astrónomo holandés Willem de Sitter también hablaba de esa relación, ¿no?, de todo, ¿no?, con la teoría de la relatividad y esa idea de expansión del universo. Claro, imaginamos que a partir de un punto inicial. Sí, de Sitter fue quizás el primero que expuso esta idea. Después Lemaitre la retoma. Curiosamente, todo lo que decía Lemaitre pues era difícilmente comprendido por la comunidad científica, pero bueno, a partir de ahí se genera lo que se denomina el modelo estándar de la formación del universo, que después, pues años más tarde, en el año 1948 aproximadamente, George Gamow y Ralph Alpher pues le dan, digamos, una estructura matemática más sostenible, ¿no? La historia de Lemaitre a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque esa condición de ser clérigo, sacerdote católico, con esa visión científica que debía tener, pues como que debía entrar un poco en contradicción, ¿no?, dentro de sí mismo. En fin, un personaje realmente muy interesante. Además, lo llamativo es la interconexión, ¿no?, que hay entre unos científicos y otros en esta época, ya en el siglo XX. Bueno, pues las comunicaciones eran quizás más fluidas que en otras épocas, pero hay una anécdota con la que podemos acabar, ¿no?, el relato de este trabajo de la teoría de Big Bang de Georges Lemaitre, en donde Albert Einstein, ¿no?, fue testigo, ¿no?, en el año 1932 de su teoría en una conferencia, y qué es lo que respondió Einstein, ¿no?, sobrecogido y sorprendido por la teoría, ¿no?, de Lemaitre. Sí, en esa conferencia que dio Lemaitre en el año 1932, con esa explosión de ese átomo primordial, Einstein dijo que era la más bella y satisfactoria explicación de la creación que había oído jamás. O sea, el propio Einstein era un admirador grande de Lemaitre. Desde luego que sí, y nos olvidamos, ¿no? Cuando hablamos del Big Bang nos vamos a la serie de televisión. Sí, es verdad. Pero bueno, que es lo menos malo, ¿no? Porque había también mucha ciencia en esa fantástica serie de televisión, y divulgación pura y dura. Yo soy un seguidor de Big Bang Theory, ¿eh? Sí, todo hay que decirlo. Muy bien, pues José Francisco Sanz Requena, astrofísico y profesor de la Universidad de Valladolid, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, como siempre.
Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María.